Bueno, en este video vamos a explicar cómo trabajar con las fuerzas eléctricas. Vamos a considerar un conjunto de tres cargas eléctricas que le vamos a llamar Q1, Q2 y Q3. Lo que vamos a hacer en este pequeño video es mostrar cómo trabajar con ellas cuando tenemos más de dos cargas. Ya sabemos que la fuerza eléctrica entre las cargas se puede determinar con la expresión K por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado. Esta expresión nos va a dar el valor de la fuerza entre la carga Q1 y entre la carga Q2. Pero por ejemplo, si queremos calcular el valor de la fuerza entre la carga Q2 y la carga Q3, vamos a hacer K por Q2 por Q3 dividido la distancia al cuadrado. Entonces, comencemos con la primera. Entre Q1 y Q2 tenemos fuerza de atracción, porque yo las dibujé ahí, de signos opuestos. Es decir, que vamos a tener una fuerza hacia abajo en Q1 y una fuerza hacia arriba en Q2. Esta va a ser la fuerza que la carga 2 ejerce a la carga 1 y esta va a ser la fuerza que la carga 1 ejerce a la carga 2. Ahora, esta fuerza se determina con esta ecuación, ¿tá? Las dos fuerzas ya sabemos que tienen el mismo módulo. Vamos a hacer la cuenta y suponemos que esta fuerza vale, por ejemplo, 3 newton. ¿Tá? Bien. Ahora vamos a ver qué pasa entre Q2 y Q3. De vuelta tenemos cargas de diferente signo, por tanto, fuerzas de repulsión. Perdón, fuerzas de atracción. Ahí tenemos las fuerzas de atracción. Esta que está aquí va a ser la fuerza que la carga 3 ejerce a la carga 2 y esta que está aquí va a ser la fuerza que la carga 2 ejerce a la carga 3. Para determinar estas fuerzas tenemos que considerar el valor de la constante, el valor de la carga número 2, el valor de la carga número 3 y por supuesto la distancia que separa ambas cargas. Esta distancia entre Q2 y Q3. La distancia entre Q1 y Q2 evidentemente va a ser la distancia a la que se encuentren ellas, Q1 y Q2. Que eso van a ser siempre datos de los problemas. Distancia entre Q1 y Q2 y esta sería distancia entre Q2 y Q3. Bien, supongamos que esta fuerza entre Q2 y Q3 vale, por ejemplo, 4 newton. Bien, lo que vamos a mostrar ahora es recordar cómo determinaríamos la fuerza neta que actúa sobre la carga Q2. ¿Tá? Resulta que entonces la carga Q2 recibe una fuerza vertical y hacia arriba de 3 newton, una fuerza horizontal hacia la derecha de 4 newton. Para poder encontrar la fuerza neta debemos hacer ¿qué? Debemos hacer la suma de la fuerza número 1, de la fuerza de la carga número 1 y la carga número 2, más la suma de la fuerza entre la carga número 2 y la carga número 3. Pero recordemos que es una suma de vectores. Por tanto, debemos considerar aquí la dirección y el sentido de estas fuerzas. Por ejemplo, considerar que la fuerza 1 es hacia arriba, la fuerza 1,2 es hacia arriba y la fuerza 3,2 es hacia la derecha. Una cosa que podemos hacer es, por ejemplo, considerar la carga, estaba acá, era la carga Q2, que era negativa, y resulta que recibe, podemos tomar para trazar las fuerzas a escala. Por ejemplo, con un escalímetro podemos decir, bueno, de esos 4 newton lo dibujo, bueno, puede ser una regla cualquiera también, lo dibujo de 4 centímetros. ¿Tá? Entonces hago una escala y digo, bueno, 4 newton representan 4 centímetros representan 4 newton. Y la otra fuerza, que valía 3 newton, por supuesto, la vamos a hacer de 3 centímetros. Ahí tenemos representadas nuestras fuerzas a escala. ¿Cuál es la diferencia?
Acá simplemente están representados los sentidos, están considerados los sentidos, acá están considerados, además de los sentidos, los módulos. Esta es la fuerza que la carga 3 ejerce a la carga 2 y esta es la fuerza que la carga 1 ejerce a la carga 2. ¿Ok? Esta fuerza que la carga 1 ejerce a la carga 2 valía 3 newton y es por eso que la hicimos de 3 centímetros, con la misma escala. ¿Ok? Para hacer la suma podemos, por ejemplo, utilizar el método del paralelogramo, trazar un paralelogramo donde estas fuerzas representan los lados de un paralelogramo, encontramos el vértice que falta y la diagonal del paralelogramo va a ser nuestra fuerza neta sobre la carga Q2. Podemos medir la diagonal y la fuerza neta sobre la carga Q2 midiendo la diagonal con la misma escala que teníamos. Acá tenemos que nos da 5 centímetros, por lo tanto la fuerza neta va a ser una fuerza neta de 5 newton. El valor de la fuerza neta va a ser de 5 newton. ¿Tá? De esa forma trabajamos cuando tenemos, por ejemplo, 3 cargas donde las fuerzas que actúan sobre una de ellas no son colineales. ¿Tá?